día, ingeniero. Eh, Nosotros pues venimos a presentar el proyecto. El grupo de Josué Padilla, Fabián Cáceres, Oscar Colindre, su servidor, y Cándida Canaca. En este caso yo les voy a explicar sobre la OLTP de nuestro proyecto, el cual se llama OLTP Ventas. Vamos a crear lo que es la base de datos y así vamos a hacer la creación de las tablas y sus inserciones respectivas. Cabe mencionar que sí habíamos creado la tabla de la base de datos, perdón, pero para efectos de demostración hice el borrado de todas las tablas para crearlas ahorita posteriormente y hacer la verificación del mismo. Entonces vamos a ejecutar. Y vimos que se ejecutó bien el script. Y vamos a darle a actualizar y vamos a ver las tablas. Ahí están las tablas. Para demostración vamos a imprimir, vamos a ver las primeras 1000 filas. Y ahí está, en efecto. Ahora vamos a proceder a lo que es explicar lo que es en sí la tabla, la base de datos. En sí la base de datos OLTP la creamos con respecto a este diagrama. Tenemos lo que son las entidades categoría, artículo, detalles de ingreso de los detalles, ingreso, detalles de la venta, persona, usuario, ventas y rol, los cuales cada uno tiene su respectiva relación. Por ejemplo, categoría tiene su relación con artículo. El ID de la categoría viene siendo llave foránea del artículo. Igual el ingreso de detalles tiene relación con artículo para ver en sí la cantidad de artículos que se ingresan como dato. Entonces vimos que tiene una cierta relación y artículo viene siendo el ID artículo viene siendo la llave foránea en la tabla de detalles. Igual en la tabla de ingreso miramos que tenemos lo que es el ID de ingreso como llave foránea en la tabla de detalle de ingreso para saber eh, el detalle de los ingresos, valga la redundancia. Y pues sabemos que en el mismo de los ingresos tenemos lo que es el ingreso de una persona. Entonces aquí en este caso es de forma inversa, la persona sería la llave primaria y sería llave foránea en lo que es el ingreso. Luego pues tenemos lo que es la venta. El ID venta viene siendo la llave foránea en la tabla, detalles de la venta. Y también viene siendo una llave foránea de la tabla personas a la tabla de venta. En este caso sería lo que es el ID de la persona. Entonces para la tabla de venta. En la tabla de usuarios tenemos como llave primaria el ID de usuario y también miramos que tenemos como llave foránea el ID de usuario. Y asimismo con la tabla de ingresos tenemos el ID de usuario como llave foránea en la tabla de ingresos. Y en los roles tenemos el ID de rol como llave foránea en la tabla de usuarios. Y así está compuesto nuestro diagrama en nuestra base de datos OLTP.
para así posteriormente poder hacer la validez del proceso que se va a ir dando, como es el ETL con los diagramas y poder ser llenado a la base de datos OLAP. Eso posteriormente nuestros compañeros lo van a ir explicando en el transcurso del video, y hasta llegar hasta la parte de lo que son los reportes de lo que es nuestra base de datos. Entonces, para continuar, nos vamos a ir a la base de datos OLTP. Miramos que tenemos la creación de las tablas, categoría, artículo, persona, rol, usuario, ingreso, detalle ingreso, venta, detalles de la venta. Cada uno respectivo con su tipo de datos correctamente, y las restricciones así como llaves primarias, llaves foráneas y así sucesivamente. También indicamos lo que son los campos únicos, los que son nulos y no nulos. Y para ser un poco breve, así sucesivamente en cada una de las tablas indicamos que era lo necesario en el tipo de datos o tipo de restricción que se podría dar. También vimos el, la jerarquía de poder borrar en cascada y así sucesivamente. Aquí tenemos lo que son los insert. Tenemos los insert en cada una de las tablas para poder hacer así respectivamente sus inserts. Si no, pues como lo hemos visto en el trayecto de la clase, vamos a tener un error, ya sea por el tipo de dato o de repente tengamos un error que no lo podamos detectar nosotros a la simple vista, pero perdón, que no lo detecte el gestor, pero nosotros a la simple vista al ver las tablas lo podemos detectar. Es como que pusiéramos el nombre del rol de gerente acá donde va la descripción, y la descripción viceversa donde va el nombre del gerente. Entonces tenemos que tener cuidado en cuando son del mismo tipo de datos, tener la concentración fija, estar seguros de lo que estamos ingresando. En el caso de cuando son dos tipos dos campos que son del mismo tipo de datos. Tenemos lo que son las inserciones de categoría de los usuarios con sus respectivos campos, las inserciones de personas, de toda la persona con sus respectivos campos, los de los ingresos con sus respectivos campos. Ahí podemos ver. Tenemos el de la venta, eh, también con sus respectivos campos. Artículo, el ingreso de detalles, y acá pues tenemos lo de los insert. En los insert pues aquí, para que nosotros tuviéramos sentido, la verdad, en todo lo que estábamos haciendo con respecto a los datos que generamos acá, nosotros vamos a generar lo que es los updates. ¿Por qué los updates? Porque nosotros generamos los números en toda la data que estaba arriba. Los números que generamos lo hicimos a base de un generador de dígitos o datos,
numéricos en el cual, pues, para que nosotros tuviéramos coherencia con los datos que íbamos a ingresar, estábamos haciendo lo que son los updates, actualizando cada uno de los campos, eh, haciendo referencia a cada ID de cada artículo. En el caso del detalle de la venta, va a su precio y el ID de cada artículo. En el caso del total de ventas, pues para tener o ver más claro, hicimos un inner join entre las tablas venta y detalle de venta con respecto a lo que es el total de la venta, sacando pues la fórmula del detalle de la venta con el precio y por la cantidad, y también por si el artículo o la venta tiene algún cierto porcentaje de descuento. Asimismo, calculamos el impuesto con, con la misma relación con el inner join de la venta y detalles de la venta. Tenemos el cálculo del impuesto y así tenemos una detallada información. Asimismo, tenemos lo que son el update de ingreso, el detalle del ingreso. Miramos que es lo del cálculo del precio para cada artículo con su respectivo descuento, ¿verdad? También tenemos lo que es un inner join en la tabla de ingreso con detalle de ingreso eh, para saber el total de ingresos refiriéndonos al precio y la cantidad. Con la refiriéndonos en sí a cada uno de los artículos con su respectivo ID. Así mismo con el impuesto. Y también tenemos lo que es el update del detalle de ingreso para lo que es referente a la cantidad referida al artículo. Hacemos lo que es el inner join del detalle de ingreso con la tal artículo. Estos fueron los que son los updates. Cabe recalcar para que estos datos de acá arriba tengan sentido, porque nosotros, como lo dije anteriormente, eh, esta data de números aleatorios se creó con un generador de números. Entonces, solo para terminar mi participación, vamos a ver las otras tablas y si se ingresaron lo que son si hicieron los cambios con su respectivo update. Y si tenemos lo que son los cambios. Y ahí está la data ingresada en cada una de las tablas. Esto es el efecto de validar lo que hicimos en la inserción y la actualización de datos. Y posteriormente mis compañeros van a ir explicando lo que es el proceso del ETL, del OLAP y los reportes. Y al final veremos que si tienen coherencia los datos y pues esta fue mi participación. Gracias por su atención. Ok, buenos días, buenas tardes o buenas noches, ingeniero. Mi nombre es José Padilla. A mí me toca explicar y demostrar, digamos, la segunda parte de nuestro proyecto, que consiste, pues, en que ya tenemos nuestra OLTP creada, nuestra base de datos OLAP creada también en SQL Server, y ahora vamos a dar una explicación y una pequeña demostración después sobre lo que es el proceso ETL, ¿verdad? Este proceso ETL ha sido creado en Visual Studio 2019 con la herramienta de SQL Server Integration Services o SSIS. Entonces, aquí como podemos ver, ¿verdad? Tenemos nuestras 4 etapas del flujo de control
tenemos también nuestras dos conexiones creadas. Nuestra conexión creada a SQL Express, a la base de datos OLTP, y nuestra también conexión creada a SQL Express, lo que es la base de datos OLAP o el Data Warehouse. Entonces, aquí comprobamos las conexiones, ¿verdad? Básicamente nosotros estamos utilizando SQL Server, aquí está el nombre de mi servidor con la instancia, utilizamos la autenticación de Windows para la base de datos OLTP, y para la base de datos OLAP pues es básicamente lo mismo, ¿verdad? Como podemos comprobar, ambas conexiones se comprueban correctamente, y pues vamos a proceder a explicar lo que son nuestra secuencia, ¿verdad?, de tareas de flujo de datos. Entonces nosotros empezamos primero con la limpieza, después nos vamos con el llenado. Entonces la limpieza consiste en empezar desde adentro hacia afuera. Empezamos con la tabla de hechos y de ahí nos vamos a las tablas de dimensiones. Una vez que se realiza la limpieza, procedemos a llenar las tablas de dimensiones, o sea, empezamos desde afuera y después llenamos la tabla de hechos, o sea, la tabla de adentro. Esto para respetar lo que son las llaves foráneas, ¿verdad? La integridad de la información, que unas son necesarias para otras en cierta dirección, si se puede decir así. Entonces, vamos a empezar explicando lo que es la limpieza. Básicamente es cuando nosotros esta limpieza la vamos a ocupar siempre que queramos ejecutar nuevamente, porque es que si no tenemos las tareas de limpieza, podríamos ejecutar perfectamente las tablas de dimensión, las tareas de llenado, pero no vamos a poder ejecutarlo nuevamente porque la información se va a repetir y estaríamos violando las restricciones de las llaves primarias para las tablas. Entonces ocupamos limpiar, o sea, vaciar toda la base de datos para que nuevamente se ingrese la información con los datos que ya estaban y con los nuevos datos. Entonces, bueno, empezamos con la limpieza de la tabla de hechos, ¿verdad? Aquí solo hay un flujo de datos. Nosotros seleccionamos el origen, y el origen pues es nuestra tabla de hechos, donde seleccionamos solo el ID. Ejecutamos un comando que es básicamente un delete from, donde el código ID sea, y eso va a ser especificado por la tarea, ¿verdad? La tarea de flujo de datos. Después nos vamos a la limpieza de dimensiones. Básicamente es lo mismo para todas, o sea, no hay pérdida. Entonces solo voy a explicar uno de ellos, que podría ser, vaya, la tabla de tiempo. Seleccionamos la base de datos OLAP, seleccionamos el acceso de datos a la tabla correspondiente, y es lo mismo. Seleccionamos un ID, y cuando ya tenemos el ID se lo pasamos a una tarea de comando de OLDB, y esta va a ejecutar el comando de eliminación de toda la información en la tabla. Entonces básicamente eso es para todas, o sea, ahí no hay pérdida. Donde sí nos queremos centrar es en el llenado de las tablas. Una vez que nosotros ya realizamos la limpieza, ya podemos proceder a llenarlas. Entonces empezamos desde afuera llenando las dimensiones y terminamos en el centro o adentro, se podría decir, con la tabla de hechos. Entonces empezamos con dimensiones, y aquí podemos ver que ya se vuelve un poco más complejo lo que son las tareas de flujo de datos. Contamos con 5 tareas de flujo de datos conectadas entre sí, que es básicamente donde nosotros agarramos un origen, convertimos y le damos el destino a la tabla de base, a la tabla de la base de datos OLAP. Entonces vamos a ir explicando uno a una. Básicamente, voy a explicar a detalle la primera, para después en las siguientes solamente explicar el comando de cada una, ¿verdad? La consulta que estamos haciendo. Entonces, para los artículos, ¿verdad? Aquí nosotros realizamos una consulta, que es la información que nosotros vamos a traer, nosotros la vamos a filtrar. Después, en la conversión de datos, nosotros le vamos a dar forma, vamos a verificar que se estén trayendo los datos en el formato que debe de ser y se estén llevando los datos en el mismo formato correspondiente a la base de datos OLAP.
Esto lo verificamos, ¿verdad?, fácilmente en SQL Server. Seleccionamos los datos que queremos y una vez que ya los tenemos, le damos su destino, ¿verdad? Básicamente es donde nosotros, que estos son los datos que trajimos, los relacionamos con su campo correspondiente en la base de datos Lab. Entonces, eso lo vamos a hacer para todas estas tareas de flujo de datos. Ahora vamos a explicar los comandos o las consultas que realizamos para cada una. Entonces, pues aquí tenemos la primera, ¿verdad? Donde seleccionamos el ID artículo, el nombre del artículo, el código, el nombre de la categoría, desde la tabla artículo, y hacemos un pequeño inner join porque el campo de nombre de categoría solamente se encuentra en la tabla categoría, ¿verdad? Es una tabla que está relacionada íntimamente con la tabla artículo. Entonces básicamente es donde realizamos esta consulta, ¿verdad? Aquí podemos ver que se realiza correctamente. Vamos a ver la consulta que se hace para tiempo y es básicamente lo mismo, ¿verdad? Solo que aquí estamos convirtiendo y utilizando algunas funciones. Convertimos el campo fecha hora en una date utilizando la función convert. Queremos saber en qué semana del año se hizo, ¿verdad? Entonces utilizamos la función datepart, sacamos la semana que queremos del campo fecha hora. Aquí sacamos en qué trimestre se hizo la compra, ¿verdad? Utilizando la función datepart, nosotros sacamos el cuarto del año en que se hizo la compra para el campo fecha hora. Aquí realizamos una pequeña operación matemática para saber en qué cuatrimestre se hizo, ¿verdad? Utilizamos la función cielo, combinándola con la función datepart para el mes del campo fecha hora, y lo ejecutamos de tal manera que podamos conseguir el cuatrimestre en que se hizo, ¿verdad? Aquí con una pequeña operación matemática. Utilizamos también unas pequeñas funciones para saber en qué día de la semana y el nombre del mes en que se realizó. Entonces, ¿qué función es esa? La función dateName. Para el campo fecha hora, yo ocupo saber en qué día de la semana se realizó. Por eso la DW, que sería como datePeak o una cosa así. También para el mes, el nombre del mes, que es lo mismo, dateName, y sacamos el mes en que se hizo la compra para el campo fecha hora. Agrupamos todo en base al campo fecha hora y esto nos daría los resultados de nuestra consulta, como pueden ver a continuación. Después, para la tabla de proveedores, es una consulta bastante sencilla, la verdad, del ID persona. Aquí utilizamos una función upper, que es básicamente para transformar una cadena de texto en que todos sus caracteres sean mayúsculas. El nombre del proveedor, ¿verdad? Aquí utilizamos también alias. En las consultas anteriores también utilizamos alias, donde el tipo de persona sea proveedor. Solo hay 3 proveedores en nuestra base de datos y son estas siguientes personas. Para el origen de tabla de clientes también, el ID persona, transformamos el nombre del cliente a mayúsculas, el email, el teléfono, donde la persona sea, el tipo de persona sea un cliente, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, estas son las personas que son clientes. Como podemos ver, la consulta diferencia, ¿verdad?, entre quién es un cliente, quién es un proveedor y quién es una persona jurídica. Entonces podemos ver que el 4, el 5 y el 6 y el 24 no están incluidos porque no son clientes según la base de datos. Y para el origen de empleado, ¿verdad?, es lo mismo. ID usuario, upper para el nombre del empleado, el correo y el rol, ¿verdad?, de los usuarios, que básicamente estos son los empleados. Y también aquí podemos ver, ¿verdad?, qué rol tienen. El rol número 1 es gerente, el rol número 2 es subgerente y el rol número 3 son cajeros, ¿verdad?, o empleados básicos, por decirlo así. La consulta se realiza correctamente. Entonces, una vez que tenemos nuestras tablas de dimensiones ya llenas, ya podemos proceder a llenar la tabla del centro, que es la tabla de hechos.
Se tiene que realizar todo en este orden, ¿verdad? Si no, no se va a ejecutar correctamente. Entonces, en el llenado de la tabla de hechos, pues básicamente tenemos solo una tarea de flujo de datos que consiste en lo mismo: un origen, una conversión y un destino a la tabla de la base de datos o la. Entonces, nuestro origen, ¿verdad?, consta de una consulta ya un poco más compleja, ¿verdad? Esta consulta pues la estuvimos realizando por aparte. Aquí, como pueden ver, incluso hay algunos comentarios. La estuvimos realizando por aparte en SQL Server para comprobar, ¿verdad?, que se estaba realizando correctamente. Y pues básicamente aquí donde nosotros realizamos el llenado de nuestra tabla de hechos, podemos ver que se ejecuta correctamente, ¿verdad? Aquí nosotros estamos trayendo las llaves foráneas, ¿verdad?, para nuestra tabla de hechos, y estamos trayendo también las métricas, ¿verdad? Las métricas son 4, son total de venta, ganancia de venta por producto, ganancia o la entrada total de dinero por la venta, a ver, y la ganancia o deuda neta por producto. Ya vamos a explicar un poco más a detalle lo que son estas métricas. Entonces, aquí, como podemos ver, ¿verdad?, se ejecuta correctamente para los 60 registros que hay en ventas. Y bueno, o sea, vamos a explicar un poco las métricas y después vamos a ver su consulta. Entonces, total de ventas por la venta, ganancia de venta por producto es básicamente lo que se le está ganando a la venta. La entrada total de dinero por la venta, ¿verdad?, contando la ganancia más el costo del producto a la tienda, y la ganancia de deuda neta por producto. Aquí, como podemos ver, hay valores negativos. ¿Qué significa eso? Que existe una deuda. Esta operación justamente se hace en base a la entrada total de dinero por la venta menos el costo total del producto en el inventario, lo que le costó a la empresa ingresar eso a su inventario, ¿verdad? Ya la vamos a ver aquí en la consulta. Entonces, como podemos ver, aquí estamos trayendo el código ID, el artículo ID, cliente ID, proveedor ID, empleado ID, tiempo ID, que son nuestras llaves foráneas. Aquí estamos calculando las métricas, ya la vamos a explicar, desde la tabla venta, y aquí hacemos unos cuantos inner joins para realizar el recorrido de las tablas de las llaves foráneas, ¿verdad?, en la base de datos OLAP, que en el diagrama se puede ver que es un poco más compleja de lo que parece. Entonces hacemos los inner joins para traer esa información y hacemos un group by, que básicamente esto es lo que nos permite agrupar, ¿verdad?, correctamente la información con los datos que trae y no tener redundancia, ¿verdad?, que no se nos multiplique, digamos, la cantidad de registros que vamos a tener, sino que tener, como decirlo así, bien agrupado, como debe de ser. Entonces, en el caso de las métricas, ¿verdad?, básicamente el total de venta es una sumatoria del registro de detalle venta.cantidad. La métrica número 2, que es la ganancia de venta por producto, es el campo de venta total menos lo que le costó el ingreso por unidad a la empresa por la cantidad que se vendió. La métrica número 3 es la entrada total de dinero. Es muy parecida a esta, pero no se le está restando el costo del ingreso, sino que solo se multiplica, ¿verdad?, el precio de venta en stock por el detalle de la cantidad de la venta, ¿verdad? Esto, o sea, podríamos decir una una entrada bruta de dinero. Y la métrica número 4, ¿verdad?, que es donde nosotros estábamos viendo que había números negativos y toda la cosa, pues básicamente el total de la venta menos el total del ingreso que le costó a la empresa y el impuesto que tiene que pagar la empresa. Es una métrica ya más detallada, y básicamente esta métrica nos va a servir a nosotros para
la creación de reportes. En el momento que nosotros agrupemos por producto, vamos a ver si todavía se sigue debiendo dinero por el ingreso de esos productos o si hace falta todavía. En el caso de esta empresa, pues nosotros podemos ver que todavía está faltando, pero en los reportes se va a ver más a detalle si la empresa está realizando bien sus operaciones o definitivamente hay que mejorar en algo. Entonces, esos reportes nos van a servir a nosotros para tomar decisiones, más que todo en la parte administrativa. Y bueno, básicamente eso, ejecutamos la consulta, se hace correctamente. Y ahora vamos a proceder a hacer una demostración también de que se ejecuta correctamente. Anteriormente, mi compañero Oscar ejecuta la base de datos OLAP. Esta se ejecuta correctamente. Entonces ahora nosotros hacemos el ETL para que después nuestro compañero Fabián pueda ejecutar la base de datos OLAP y verificar que los datos se ingresaron correctamente. Entonces, procedemos a iniciar la demostración. Y como podemos ver, aquí nos dice que la ejecución del paquete se completó correctamente. Podemos ver que cada una de las etapas del ETL se ejecutó correctamente y, como decía anteriormente, podemos ejecutarla nuevamente en caso de que haya nueva información. ¿Por qué? Porque tenemos las tareas de limpieza. Ok, si nosotros le damos a reiniciar, vamos a ver que en efecto se ejecuta correctamente aún teniendo la misma información. Entonces, básicamente esto nos sirve para que nosotros estemos realizando, digamos, estas tareas de flujo de control regularmente. Podría ser cada semana, cada mes, y así generar reportes para las personas que toman decisiones dentro de la organización. Entonces esa sería mi parte y muchas gracias por su atención. Que pase un excelente día. Hola, mi nombre es Fabián Cáceres y el día de hoy yo voy a explicar las preguntas del negocio, así como la base de datos OLAP, y a mostrar una pequeña consulta en la que se puede apreciar lo que queremos representar a través de nuestra base de datos OLAP. Bueno, en primer lugar, este es un negocio de ventas, aunque bueno, eso se explica cuando se explica lo del ETP, pero para dar una pequeña introducción, este es un negocio de ventas, así que nuestras métricas, y en este caso las preguntas del negocio, van enfocadas a el tema de las ganancias de ventas, de digamos las ventas por producto, perdón, y pues todo eso. Entonces, leyendo ya las preguntas del negocio, podemos ver que se desea conocer el total de ventas de cada artículo y también las ventas totales que dicho artículo genera. En este caso, pues bueno, es el total de ventas se refiere a la cantidad de artículo vendido y las ventas totales es la ganancia que está generando. Se quiere conocer estas ventas a través del empleo que las realiza. Las ventas también pueden conocerse a través del nombre de los artículos. Obviamente con estos dos campos podemos ver qué empleado está vendiendo qué artículo, las ganancias totales que se está generando, etc. También se desea conocer a qué cliente le fueron vendidos dichos artículos. Es importante que los conozcamos, porque así podemos ir viendo el comportamiento que tienen los clientes y qué productos son los que más les gusta comprar. Se desea conocer el nombre, dirección de email y teléfono de los clientes. En pocas palabras, ocupamos la información de los clientes. Es importante conocer el nombre completo y el email de los empleados, entre paréntesis usuarios. Eso se va a ver mejor en la base WLTP, que realiza estas ventas. También se quiere conocer la fecha, ya sea el año, el mes, la semana, cuatrimestre, trimestre o el día de la semana en que se realizaron dichas ventas. De los artículos se desea conocer su nombre y su código. Interesa saber a qué categoría pertenecen los artículos. Eso lo podemos conocer a través del nombre de su categoría, que aquí, como podemos ver a continuación, es lo siguiente que se nos pide, que de la categoría de los artículos interesa saber el nombre. También se desea conocer si las ventas están generando una ganancia o una pérdida. Ya cuando estemos viendo la base OLTP, se va a poder ver mejor eso. Estas ganancias pueden conocerse casi que de igual forma que la anterior, a través del nombre del empleado, del artículo, también a través del nombre del empleado que realiza las ventas, hoy sí. También se pueden conocer a través de los clientes que compran dichos artículos. También pueden saberse a través del mes, año, día de la semana, etcétera, en que fueron realizadas las ventas, o sea, en el tiempo que fueron realizadas. Se pueden conocer a través del nombre de los artículos.
bueno, las ganancias o pérdidas pueden conocerse a través de los nombres, del nombre de los artículos. Y otro dato importante, interesa saber el nombre de los proveedores, ya que bueno, estos son los que venden los artículos y de esta forma podemos ver a qué proveedor es más beneficioso comprarle. Puede ser que le compremos el mismo artículo a dos proveedores, pero uno lo venda más barato, entonces al final nos termina saliendo mejor. Pero bueno, como les digo, eso se va a ver mejor ya en la base de datos OLAP. Bueno, en primer lugar tenemos aquí bueno, el DDL de la base de datos. No es nada extraño, no es nada del otro mundo, solo son, bueno, cada una de las tablas de dimensión con sus respectivos tipos de datos. También, bueno, la tabla de hechos con obviamente sus campos y sus tipos de datos. Y pues bueno, mejor miremos el diagrama porque ahí es donde se puede ver todo mejor. Aquí ya podemos ir viendo el comportamiento que nosotros queremos reflejar. Y pues bueno, voy a explicar cada una de las tablas de dimensión y la tabla de hechos. Bueno, los artículos. Tenemos su ID de artículo. En este caso, pues bueno, nombre producto, código producto. Es para que sea más entendible, porque en vez de que se llamen artículos es un poco más comprensible que se vea como producto. Pero solo es un simple cambio de nombre. Eso sigue siendo el nombre del artículo y el código del artículo. También tenemos el nombre de la categoría, que vendría siendo el nombre de la categoría a la que pertenecen. Y una aclaración importante es que con el código de producto no estamos haciendo referencia, no es la llave primaria, porque obviamente es artículo ID, sino que es un código que identifica a dicho artículo. Eso se va a ver bastante mejor ya en la OLTP, donde se pueden ver la base de datos original de la que estamos tomando todos estos datos y estos campos. Bueno, de los clientes tenemos obviamente su ID, que es el que lo va a identificar dentro de toda la base de datos. Tenemos su nombre, su correo electrónico y su teléfono personal. En pocas palabras, aquí tenemos toda la información de los clientes que nosotros queremos almacenar y que vemos bastante importante. Por ejemplo, los correos electrónicos, pues, bueno, de esa forma, digamos, se podría, en esta empresa ficticia se podría, digamos, mandarle promociones acerca de los artículos que él compra más, etcétera, o avisarle, digamos, cuando hay un descuento, ese tipo de cosas. De los empleados, pues bueno, es un caso similar al de los clientes, porque en este caso tenemos su ID, obviamente, su nombre, su correo electrónico, y además de eso tenemos un campo de rol, que ese, si bien no se mencionaba en las preguntas del negocio, se decidió incluir para que se pueda saber cuál es, valga la redundancia, el rol del empleado. Pero esto otra vez se puede ver bastante mejor en la base de datos OLTP. Y ya que yo no explico eso, pues bueno, no voy a entrar mucho en detalles. Tenemos también nuestra tabla de tiempo, que obviamente tiene su ID, como todas las otras tablas, y tiene todos los campos que a nosotros nos interesa saber: la semana, el cuatrimestre, el trimestre, el día de la semana y el nombre del mes. También tenemos los proveedores, que como decía, las preguntas del negocio, los proveedores tienen su nombre para poder identificarlos, porque bueno, solo un ID no nos diría demasiado. Ya en la tabla de hechos tenemos, bueno, todos los IDs de las tablas de dimensión, y también obviamente su propio ID, en este caso código ID, que vendría siendo su llave primaria. Ya viendo las métricas, tenemos número 1, el total de venta, que era lo primerito que se podía leer en nuestras preguntas del negocio. Como yo ya les decía antes, el total de venta es simplemente la cantidad de artículos que se están vendiendo. La ganancia de venta bruta por producto. Esto sí ya cambia un poco, y es lo que podíamos ver en las preguntas del negocio, que decía que quería verse si los productos estaban generando una ganancia o una pérdida. En este caso, en la ganancia de venta de producto, bueno, lo voy a explicar después de explicar entrada total de dinero. Entrada total de dinero es, como dice su nombre, pues bueno, la cantidad de dinero que estamos nosotros ingresando a nuestro negocio a través de las ventas, obviamente, porque ese es nuestro rubro. Y es simple y sencillamente el total de productos que se vendieron por su precio de stock. Entonces es un campo muy sencillo, es un campo que va a ser por lo general bastante grande, porque es el dinero total que está ingresando a nuestra empresa. Pero tenemos que tomar en consideración ciertos puntos. Digamos, esos productos tenemos que pagar un impuesto
tenemos que ver si estamos aplicando un descuento, porque si aplicamos un descuento obviamente no va a ser la misma ganancia que se vería reflejada en la entrada total de dinero. También tenemos que ver cuál fue el costo de ingresar dichos artículos, porque obviamente no fue de gratis. Y ahí es donde entra nuestra siguiente métrica, que vendría siendo la ganancia de venta bruta por producto. Esta nos sirve para hacer una comparación entre la entrada total de dinero y la ganancia de venta bruta. Porque en la ganancia de venta bruta sí tomamos en cuenta los campos que les mencioné antes, que vendrían siendo, en primer lugar, los impuestos, se toman en consideración. También tomamos en consideración campos como los descuentos, porque obviamente si nosotros damos un descuento estamos ganando menos, obviamente. Se toma en cuenta también el costo de ingresar esa cantidad específica de producto. Para que se entienda mejor, es, digamos, si ingresamos 3 productos, digamos 3 computadoras, en este caso, pues bueno, en esta métrica se toma en cuenta lo que costó ingresar esos 3 productos versus lo que está generando vender esos 3 productos. Cuando vean, cuando demuestre, digamos, el select de esta tabla, se va a poder ver mejor. Y finalmente tenemos la ganancia o deuda neta por producto, que en este caso es como se sigue la misma lógica de la ganancia de venta bruta, perdón, de producto, que es en pocas palabras sacar cuánto es lo que estamos ganando a través de ese producto, de esa venta en específico, y le restamos el total que costó ingresar, por decirlo así, todo ese lote de productos, para ver si realmente ya estamos como pagando a través de esa venta, digamos, lo que nos costó ingresar 100 computadoras, o si todavía, digamos, nos hace falta. Es algo que quizás aquí no se pueda ver muy bien, pero ya cuando se explique el ETL con sus consultas y se pueda ver de dónde vienen todos estos datos, se va a entender mejor, y se va a entender aún mejor cuando se puedan apreciar los reportes, ya que en estos tenemos más información y bueno, se puede ver muchísimo mejor lo que estoy intentando explicar. Entonces, bueno, aquí podemos ver ya el query que se encarga de sacar esta información. Aquí podemos ver, solo es un select simple que trae todos los datos de la tabla de hechos ventas. En este caso, pues bueno, tenemos código ID que representa el ID bueno, el ID, la llave primaria de la tabla de hechos. Tenemos el ID del artículo, el ID del cliente, el ID del proveedor, el ID del empleado y el tiempo ID. Todo esto, pues bueno, obviamente solo son llaves foráneas, así que no importan demasiado, en este caso para esta explicación. Tenemos el total de venta. Como yo les decía, pues bueno, es la cantidad que se vendió en ese entonces. Que podemos ver en esta fecha, pues bueno, se vendieron 9 del artículo 6, se le vendió al cliente 11, este artículo lo da el proveedor 6 y lo vendió el empleado 4. Esa es toda la información que nosotros podemos ir viendo. Y como les digo, en los reportes se va a ver muchísimo más claro y se va a ver mejor el potencial de esta tabla de hechos y de nuestras métricas. Aquí la ganancia de venta bruta por producto es lo que yo les decía. Ok, estos 9 productos entraron o nos generaron, dentro de muchas comillas, 34.745.4. Eso es todo lo que entró, o sea, lo que generó vender 9 de esos artículos. O sea, obviamente solo la cantidad vendida por su precio de stock. Pero realmente lo que nosotros ingresamos, en este caso, fueron solo 6.934.7. O sea, de estos 34.000, lo que nos costó ingresar eso realmente fueron 28.000. Y nuestra ganancia final es solo 6.000. Eso es lo que yo les iba mencionando. Y finalmente la ganancia o deuda neta, pues bueno, ya es tomando en consideración lo que nos costó ingresar todo el lote de el artículo número 6 y restarle la ganancia que tuvimos en este caso. Y pues bueno, en este caso podemos ver que realmente si estamos generando una utilidad, por decirlo así. Puede ser que hayamos comprado un lote muy barato y ya desde el momento que estamos haciendo las primeras ventas, pues bueno, estamos ganando. O puede ser también que, digamos, ya se hayan generado otras ventas y ya estamos pagando esa deuda, por decirlo de una forma. Para ver un ejemplo un poco distinto, pues digamos, podemos ver en este caso con el artículo número 2, que bueno, aquí no podemos saber cuál es cada uno de esos artículos, pero ya en los reportes sí vamos a poder saber cuál es el artículo, cuál es su nombre, la categoría que pertenece, etcétera. Entonces podemos ver otra vez que estamos generando 17.000, una entrada total de 17.000 es lo que, bueno, percibimos, pero lo que realmente estamos ganando solo son 2.981. Y finalmente lo que nos costó ingresar ese lote, si le restamos esta cantidad, pues bueno, vemos que todavía estamos como que pagando lo que nos tocó ingresar de dicho producto.
Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Ya mis demás compañeros van a explicar, como les dije, el ETL, donde se van a ver las consultas y se va a poder explicar aún más a detalle dichas métricas. Y también en la parte de los reportes, que bueno, se va a poder apreciar mejor lo que les estaba intentando explicar en este momento. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Buen día, ingeniero, abordando lo que es la parte investigativa del proyecto. Pues voy a explicar un poco lo que es la herramienta Tableau Desktop. Es una herramienta de software de inteligencia de negocio que nos sirve para visualizar datos y también analizar, que reconocer patrones y crear pronósticos, y luego desplegarlos en gráficos. Todo esto para presentaciones internas de una empresa o puede ser para un cliente. Todo esto con el fin de que la información se entienda de una mejor manera, de una manera más fácil. Acá tenemos su página principal o pantalla principal. Del lado izquierdo tenemos todas las conexiones que podemos utilizar, los diferentes archivos que nos pueden servir o base de datos que nos pueden servir para nuestro archivo fuente o nuestra fuente de datos. Por ejemplo, podemos obtener datos de un archivo Excel, de un archivo de texto, un PDF, etcétera. O podemos conectarlos a un servidor, en el caso de estar trabajando con base de datos. En el lado izquierdo tenemos los accesos a diferentes recursos gratuitos y de ejemplo que nos pueden ayudar para utilizar de una más fácil o saber el uso, cómo utilizar la herramienta. Aquí nos da un video de capacitación. En la parte de en medio aparecen los libros que hemos abierto. Si no tenemos abierto nada, pues nos aparecerá vacío. Entonces, en esta demostración visualizaremos los datos de venta de nuestra base de datos. Por eso nos conectamos a nuestro servidor. Yo previamente pues ya había puesto el nombre para validación. Es el nombre. Y en este caso estaremos usando la base de datos proyecto. Aquí vemos que tiene 5 métricas de artículos, cliente, empleado, proveedores y tiempo, y la tabla de hechos venta. Acá es opcional poner el nombre de la base de datos. No lo voy a poner. Acá podemos seleccionar desde acá, desde el área de trabajo, la base de datos a utilizar. Y vemos que acá ya tenemos nuestras dimensiones y nuestra tabla de hechos. Y podemos acá seleccionar nuestra primera hoja de trabajo. Pero antes tenemos que arrastrar nuestra tabla de hechos venta la tabla de hechos, recordemos que es la que tiene los conectores a todas las dimensiones o las llaves foráneas hacia ella. Entonces vamos a conectar cada una de estas tablas dimensiones a la tabla de hechos venta. Estas dimensiones son las que tienen los atributos o las variables que le dan sentido a esa venta o hace que esas ventas cambien al momento de hacer los reportes. Entonces ahora sí, al momento de ir a nuestra primera hoja de variables, vemos que en esta parte izquierda aparece cada una de las dimensiones con sus variables o atributos. Acá podemos hacer varias cosas opcionales. Por ejemplo, si nos fijamos, todas las tablas tienen ese atributo
que tiene un icono de asterisco que es su ID. Pero como nosotros ya hicimos esa conexión con la tabla de hecho, este atributo lo podemos ocultar. Esto con la intención de que se vea un poco más limpio y que no nos confundamos al momento de generar los reportes. Ocultar. Esto es totalmente opcional. Bueno, acá en la tabla de hecho vemos que tenemos 4 métricas. Usando cada una de estas métricas creadas para hacer el análisis de los datos y de esta forma ir dándole sentido a los datos como ya les había dicho antes. Porque de lo contrario, solo va a ser un simple número. Por ejemplo, el total de hechos ventas. Vamos a empezar por ahí. La arrastramos y vemos que el total de ventas es 313. Para explicar un poquito la métrica, es el total de artículos en la venta. Entonces, vamos a generar el primer reporte. Acá le podemos cambiar el nombre. Le vamos a poner y lo podemos ir comparando con cualquiera de, en este caso, con el artículo. Podemos poner código y vemos que ya aquí ese total de ventas lo va relacionando con un artículo. En este caso solo es ver código, por si ponemos el nombre de la categoría y el nombre del producto. Por ejemplo, el artículo que más se vendió sería el HP Power X. Acá lo podemos poner de mayor a menor. Ya dijimos que el que más se vendió fue este y el que menor porcentaje de venta tuvo pues sería la impresora Canon. También podemos agregar filtro, por ejemplo, por nombre. Vamos a ponerle un filtro por campo. Acá ya me da un determinado, vamos a poner los 3 productos que más se vendieron. Ahí está. Podemos cambiar a gráfico de barra. Podemos cambiarle la orientación. Igual acá lo podemos poner de menor a mayor o de menor a mayor y de menor a mayor. Podemos cambiarlo a gráfico de barra. O acá de colores, con diferentes colores y vemos que más del código, el equipo. También con esta misma métrica podemos saber las ventas, pero ahora por empleado. Para saber qué empleado vendió más. Relacionamos con el nombre del empleado. Y aquí vemos, podemos poner el correo. Y aquí vemos que de todas esas 313 ventas que nos da, pues vamos a ver cuál es el empleado que más vendió. Pues es Raimundo. Hizo 76 ventas. Y le sigue Cher, que hizo 74. Y este que tiene un nombre raro, no hizo ninguna venta. Y de igual forma le podemos pasar a gráfico. Acá. Otra cosa que podemos hacer es acá darle un formatear, o sea, para que se vea mejor, de una mejor forma el nombre, le podemos dar colores
para así tenga mejor vista. Ahí está. Ahora vamos a usar otra métrica. Por ejemplo, la ganancia de venta bruta por producto. Ahí está. Esta métrica es la ganancia bruta en la transacción. Se obtiene a restarle el costo, el costo unitario de la compra del producto multiplicado por la cantidad vendida al total de la venta. Podemos ver la ganancia de venta bruta por producto, como dice acá. Por producto. De igual forma, solo es tan fácil como ir relacionándolo con un producto. Vemos que la más alta venta bruta pues se dio por este artículo que no sé el nombre, mejor le voy a poner. A ver la categoría. Por este. Y la menor por la HP, la impresora HP Hechiza. Como todo es ahí igual, le podemos poner este grafiquito también. También podemos conocer las ventas, la ganancia, perdón, ¿qué estoy diciendo? No eran las ventas por empleado. Podemos conocer la ganancia bruta en ventas por proveedor. Proveedor. Esta era por artículo. Pero podemos conocer por proveedor también la ganancia bruta en venta. Solo lo relacionamos con el nombre del proveedor. Y acá nos dicen que el proveedor que más generó fue Lilian. Y bueno, el que menos, Abigail. Ponemos este grafiquito acá. Y de igual forma, usando la otra métrica, que sería la entrada total de dinero. Esta métrica es la entrada total de efectivo en la venta. Se obtiene al multiplicar el precio de stock del artículo por la cantidad vendida. Y si hacemos la ganancia por artículo, en realidad los podemos ir mezclando por artículo, proveedor, como lo queramos ver. Pero si lo vemos por artículo, acá, no, lo vamos a ver por nombre del producto. Ahí está. Esto nos estaría dando la ganancia por artículo. Y si le queremos relacionar con qué empleado fue el que le vendió, también. Acá está. Y si se nos ocurre poner o relacionar con el proveedor de ese producto, pues también. Igual, ponemos de... Y aquí, por ejemplo, vemos que la mayor ganancia la dio la Canon Full Home, que su proveedora es Lilian, y que el empleado que vendió ese producto es Raymond. Y acá al final vemos que el que menos ganancia generó, pues fue
el Software System. Podemos poner el nombre de la categoría también igual, para tenerlo más claro. Y que vemos que su proveedora también es Lilian. Además de que fue el proveedor que más, del proveedor del producto que más se vendió, pues también fue el proveedor del producto que menos. El pastel, también lo podemos cambiar su orientación. Y aquí está el de mayor a menor. Y aquí nos dice de este producto, de esta categoría, igual cada uno de los vendedores con su respectivo proveedor del producto. También usando la métrica ganancia o deuda por producto. Ganancia o deuda neta por producto. Esta métrica es un valor a gran escala dentro de las operaciones de la tienda respecto al costo de la compra de todos los artículos del mismo que se vendió y su impuesto, que es de un 7%. Nos permite saber si la empresa ya pagó la deuda o si todavía está debiendo la compra de dichos artículos. Al revenderlos y generar utilidades, se obtiene a restar el costo total de ingreso y su impuesto a la venta del total del artículo. Y este de igual forma lo eh, podemos generar la ganancia o deuda neta por artículo o por cliente, si algún cliente todavía debe. Vamos a generarlo por cliente. Ahora podemos asignar un producto también. De mayor a menor. Y vemos que salen ahí unos signos negativos. Podía entender que es la deuda que tiene la empresa o el cliente con el producto. De igual forma le ponemos acá. Ahí está. Otra cosa que podemos hacer es poner filtros. Creo que ya lo he dicho. Vamos a filtrar por campo. Vamos a dejar el top 10. Y ahí lo vemos. Para una mejor interpretación de datos. Y dashboard o tablero que nos pide realizar. A mi manera de ver, o como yo lo entiendo, es visualizar o querer tener en una sola vista varios reportes. Y es igual que crear una nueva hoja, solo que nos vamos a este otro icono que nos dice dashboard. Traemos todas, es como traer todas las hojas que ya creamos para acá, a esta vista. Podemos ponerlo acá. Mira. Vamos a ver, acá, si ustedes ven, vemos todas las hojas que trabajamos. Solo vamos arrastrando. Y ahí lo vemos. Aquí podemos jugar con los espacios. Más pequeña. Algo que no dije antes es que, por ejemplo, estos reportes los podemos exportar. Le damos acá a guardar como, se guarda como un archivo de tablero que podemos abrir después para seguir modificando para una mejor vista. O lo podemos imprimir como un PDF también. Y lo mismo pasa
Con el dashboard también lo podemos exportar como un archivo de Tableau o como un PDF. En realidad acá podemos jugar con los espacios. Solo tenemos que ir arrastrando cada una de las hojas que ya trabajamos. Esta parte de acá, a ver, le podemos dar vista de presentación, igual. Y podemos, en realidad podemos crear varios dashboards, al igual que las hojas para trabajar. Y básicamente eso sería todo.